y venimos a entregarte el fruto de una semana de bendición, de victoria, de una semana de haber permanecido en ti, en amarte, en servirte. Por eso como pueblo venimos a adorarte y te decimos: tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestra mente, nuestro corazón ante ti, Dios. Te rogamos, Espíritu Santo, que en esta tarde tu palabra pueda fluir como un río y pueda llenarnos, pueda llenar cada vida, pueda suplir cada necesidad. Padre, declaramos en esta tarde, Señor, que tu presencia es tan real en medio nuestro. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, porque dice tu palabra que escuchas al humilde, lo atiendes, lo atiendes. Y en esta tarde, como una mesa servida, venimos a disfrutarte, Señor. Si usted vino a disfrutarlo, yo quiero escuchar su ruego, su clamor. Que puedas decirle: yo vine a disfrutarte, yo te quiero amar, yo te quiero buscar en esta tarde. Yo pongo mi mente y mi corazón para escuchar tu palabra. Pongo mi mente y me vuelvo como un niño. Y vuelvo mi corazón como un niño y vuelvo mi mente como la de un niño. Para que desde la inocencia escucharte y aceptar tu palabra como la única voz en mi vida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Gloria a Dios. Puede brindarle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, vamos. Aquellos que quieran exaltarlo con gritos de júbilo, con gritos de alabanza. ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Grito de júbilo! ¡Oh, Dios! ¡Gloria a tu nombre! Gloria al Señor. ¿Está contento? ¿Está gozoso? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo cuando tenemos este gran privilegio de estar reunidos? Amén. El privilegio de haber perseverado por su gracia, por su amor, por su buena voluntad. Puede tomar asiento. ¿Cómo no estar feliz o contento, llenos de gozo? Y esto va más allá de que si uno pueda estar atravesando una situación difícil o adversa. Pero hay una condición del alma, del corazón, hay una condición del espíritu de estar llenos de gozo, amén, por haber perseverado, por estar hoy en medio de su pueblo, para exaltar su nombre, para bendecirlo. Gloria a Dios. Quiero que vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir en el primer libro o la primera carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalonicenses. En esa primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Tesalónica, vamos a encontrar tanta riqueza, hermano. Compartí algo de esto cuando estuvimos en la gira con el apóstol Ariel en Chile, y cada día que uno puede meditar es maravilloso. ¿Sí, amén? Son insondables, como dice la Escritura, amén. La palabra es como que siempre sacia. Uno puede leer el mismo versículo muchas veces y siempre encontrar agua para saciar la sed de aquel que va a buscarlo con ansias de encontrarlo, amén.
¿Cuántos los buscan así al Señor? Para aquellos que lo buscan de esa manera, desde la mañana con un altar en el transcurso del día, guardándose en cada momento, mire, Él sacia el alma hambrienta, Él puede saciar. Así que compartí esta carta y leía y podía sentir la presencia de Dios, porque como iglesia estamos atravesando un tiempo de reforma, como ustedes saben, y por allí están también en este mover de lo que es la paternidad de fe, y poder volver a estos principios que sostuvieron la iglesia en todos estos años o en todos estos tiempos, que no es que haya surgido hoy, sino que es un principio de Dios que sostuvo a la iglesia en todos estos años, y que por la gracia de Dios el Señor tiene sus siervos que se levantan con un carácter reformador o de reforma, y lo vemos también, y lo vemos a través del tiempo, de los años. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno puede ver que siempre hubo gente conforme a su corazón, dispuestos a levantarse como reformadores. Y hace unos años atrás, por la gracia del Señor, puntualmente a esta casa, puntualmente a la vida de nuestro siervo, el apóstol Juan Andrés Buzo, la revelación de levantarse como uno que va a traer reforma o cambio estuvo sobre él y está sobre él, ese manto está sobre él. Hemos podido recorrer distintos lugares y nunca yo olvido palabras del Señor a través del apóstol Byron, cuando siempre ponía esta distinción, pero no para exaltar el hombre, sino para entender que Dios elige a quien Él quiere, amén, amén. Y Él ha elegido esta casa, y uno tiene que estar feliz y lleno de gozo, pero saber que cuando se levantó un reformador, también se levantó una gran ola de persecución. Cuando la reforma es real, cuando la reforma es del mismo corazón de Dios, mire, la sociedad en la cual está siendo afectada, y aún la gente que está siendo afectada, no va a quedarse contenta o conforme. Pasó en el transcurso de la historia que se levantó gente a perseguir. La persecución empezó a ser tan real. Y eso es lo que yo descubrí en esta carta del libro de Tesalonicenses. Vamos a leerlo para no extenderme más en la explicación. Solo que es bueno saber, hermanos, que nos ha plantado el Señor, como dice el Salmo 92, para crecer, para estar como palmeras en su casa, crecidos, llenos de fruto. ¿Sí, amén? Para estar plantado en este lugar. ¿Sabe que en mi vida ministerial siempre le dije, Señor, yo quiero estar viviendo en tu tiempo, en tu voluntad? Y sabe que cada día lo he podido comprobar en esta casa, con cada reforma, con cada desafío ministerial. Yo lo he comprobado, amén. Vamos a leer. Usted tenga abierto allí. Vamos a compartir todo el capítulo 1, pero cabe en la explicación entender, hermanos, que terminando el capítulo 14 del libro de los Hechos, escuche, ellos terminaron el primer viaje ministerial o misionero, Pablo y Bernabé, haciendo un trabajo sobre todo Asia, llevando una mentalidad o un diseño como padres ministeriales. Escuchen, y en ese primer viaje misionero
quedó mucho fruto. Entonces, Pablo le propone, por supuesto, Dios poniendo el deseo en el corazón de este hombre, de este padre ministerial, este padre de fe, como hemos escuchado en reuniones pasadas, entendiendo de que este apóstol Pablo no dedicó su vida a ganar gente, sino que dedicó su vida a engendrar hijos. Entonces, cuando él iba a un lugar, ponía su objetivo en engendrarlos como a hijos, dándoles la atención como a hijos. Amén. Y en la propuesta, allí surge algo entre ellos, que uno quería llevar a un sobrino, a un familiar. Bueno, Pablo le dice que no. Pasa que Bernabé se va para otro lado. Pablo vuelve a la iglesia, escuche, y cuando vuelve a la iglesia, allí lo ponen a Silas para acompañar en este segundo viaje misionero. Y la iglesia lo envía a hacer esta tarea tan maravillosa, que era la de ir a confirmar a estos hermanos. Cuando ellos se emprenden el segundo viaje, dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que en la intención de Pablo de ir a un lugar, después de ir a otro, literalmente dice, el Espíritu Santo le prohíbe pasar para un lado, pasar para otro. Es como que se corta en ese momento su trabajo en Asia para ahora pasar una noche en Troas, un puerto, y en esa noche iba a acontecer algo maravilloso para la vida de él. En esa noche iba a acontecer algo trascendental para la historia de la iglesia en toda Europa. ¿Me está siguiendo? Esa noche iba a haber un cambio de planes. Diga conmigo, iba a haber un cambio de planes. Y es maravilloso ver al Señor cómo puede modificar hasta sus mismos planes. O sea, Dios es rey, es soberano. Y la buena intención de seguir con Asia, ahora el Señor sale al encuentro para modificar eso. Y en una figura, en esa visión de noche que Pablo tiene, era la figura de un varón macedonio. Para que entendamos, Macedonia era una provincia de Europa, era grande. Y este varón, representando a esa provincia de Europa, en esa visión le decía a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y podemos interpretar cuando uno lee la Escritura, mire, y sabe que cuando estuvimos en Chile, tuvimos contacto con una mujer, una sierva del Señor de Colombia, y ella nos comentaba todo el mover que hay en Colombia, cómo hay un avivamiento de discipulado, de ganar gente, tan maravilloso, pero ella nos decía, todos ponen la mirada en la gente que hoy tiene Colombia, pero dice, Colombia había llegado a un límite de pecado, de droga, de persecuciones, de delincuencia, que era que o la iglesia se ponía a clamar como nunca, o literalmente Dios tenía que terminar con aquel lugar. Esto lo había hablado un siervo de Dios de Colombia, era lo que sentían ellos como siervos de Dios. Entonces la iglesia se puso a orar, mire, como nunca se pusieron a orar, a rogarle a Dios. Y es como que explotó un avivamiento. Y trayendo lo que estamos hablando, uno puede sentir la necesidad de esta Europa fría, en donde no había un padre ministerial. Cuando uno lee después se da cuenta de que había gente que temía a Dios, pero no estaba el cuerpo de Cristo, no estaba la iglesia del Señor bien constituida en Europa. Entonces yo supongo a esta gente clamar y rogar, yo necesitamos a un padre. Estamos escuchando lo que está pasando en Asia y en distintos lugares con este evangelio de poder. Lo queremos nosotros. Y allí, en esta visión, Pablo entiende
que ahora su tarea tenía que empezar a desarrollarse en Europa. No tenía un grupo que lo estaba esperando allí, nada, era empezar de cero en aquel lugar. Pero había esta necesidad, Dios estaba en medio de ellos, Dios estaba en este asunto, y ahora Dios le iba a entregar a Europa, escuche bien, no un predicador elocuente, no un evangelista de multitudes, no alguien que iba a ir en pos de sus beneficios personales. Ese clamor hizo que Dios se ocupara de entregarle a Europa un padre, hermanos. Le entregó un padre a Europa, hermanos. Y empezar a desarrollar la tarea de discipulado desde un corazón paternal. Por eso usted tiene que estar feliz y lleno de gozo. Porque, hermanos, Dios nos ha entregado un padre. Dios le ha entregado a nuestra nación un padre, hermanos. Y yo sé que estamos saliendo a través de la internet, no solamente para nuestra región, sino para toda nuestra nación argentina y también para distintos lugares. Y cuando estaba conectado con un apóstol de otro lugar, que es amigo también de la casa, podía escuchar sus comentarios, cosas como, o su mensaje ahora de paternidad. Este hombre, yo hace un tiempo atrás le había enviado por correo, por el correo electrónico los libros de paternidad y discipulado, y ver que gente de tan lejos ya están empezando a hablar este idioma. No solamente a hablarlos, sino ya a establecerlos en su vida y en sus ministerios. ¿No le da gozo eso, hermanos? ¿No le da alegría de saber de que ahora el mundo entero está sabiendo de la paternidad? ¿Sabe cómo uno sufre cuando se encuentra en lugares de gente que no son padres, hermanos? ¿Sabe cómo uno sufre cuando va a distintos lugares y ve a gente que por conocer la Escritura trasladan masas sin propósito? Lo que alegría es tener a un padre. Puede decir conmigo, qué alegría es tener a un padre ministerial. Sentirnos o tener ese sentido de propiedad, de saber que uno no está desprotegido, de saber que su palabra es real. Mire, sobre toda gloria habrá un dosel. No espere tener gloria si no está bajo cobertura. Si usted tiene una cobertura, si usted tiene un padre ministerial que le protege o que lo promueve, mire, tenga por seguro que la gloria del Todopoderoso, que nunca siguió a gente solitaria, que siempre se movió con padres, esa gloria va a asistirlo. Esa gloria va a asistir tu casa, tu familia, tu ministerio, lo que sea. Leemos, escuche, y haciendo ese viaje, entrando ya en Filipos, yo lo voy a hacer rápido esta parte, usted puede leerlo en el capítulo 16, estando en Filipos, el primer lugar de Europa, allí de Macedonia, hace una tarea impresionante. El corazón de Lidia, una mujer, una empresaria, es tocada por el Espíritu Santo. Ahora Lidia le ruega, por favor, ven a casa. Yo necesito que esto que estás hablando lo escuche mi gente, mi familia. ¿Sabe qué empezó a ser el resultado? La casa de Lidia fue llena del poder de Dios. La casa de Lidia fueron bautizados, salvos. En ese momento siguieron su trabajo. Ahora una mujer que tenía el espíritu de adivinación, dice la Escritura que es liberada de aquello. A causa de eso, por supuesto, como venimos hablando, la persecución toma a Pablo y lo encarcela. En la cárcel empezaron a clamar, a rogar, alabanza se escuchaba de la cárcel. Pasó algo impresionante. Ahora dice que cuando llegó la medianoche, se escuchó un gran estruendo. Porque esto es para que lo sepa también todos aquellos que se han levantado a perseguir esta casa. Mire, cuando se levantan a perseguir a la casa del Señor, y en la casa no hay queja, sino que hay alabanza. Mira, a medianoche se escuchó ese estruendo. Yo lo digo también proféticamente, que el Señor tenga misericordia de aquellos que se levantan a juzgar esta casa. Porque no hubo uno que se quedó en pie cuando se levantó a romper o a perseguir. Las cadenas de todos allí en la cárcel se rompieron.
Ahora el carcelero que estaba lejos de donde estaba Pablo, que estaba encarcelado, quiere matarse. Y Pablo de adentro le grita, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Ahí la gloria de Dios empezó a afectar a este hombre. Entonces corriendo se postró a sus pies y le rogó ser salvo, le rogó, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi casa sea salva. Y dice la Escritura que en ese mismo instante el carcelero, rompiendo todo protocolo, lo saca de la cárcel a escondidas, me imagino yo, porque estaba en la cárcel, y lo lleva a Pablo a su casa. Y estando Pablo en la casa, dice que el apóstol Pablo ahí ministraba el evangelio, todos fueron convertidos, y dice que el carcelero, ¿sabe qué hacía? Le curaba las heridas. Claro, lo habían agarrado a azotes previo a encarcelarlo. Estaban enllagados, destruía sus espaldas. Entonces el carcelero le sanaba las heridas mientras Pablo ministraba la palabra. Está bien que usted se ocupe del siervo de Dios. Está bien que usted se ocupe de la casa que le está proveyendo el evangelio de poder. Está bien, hermanos. Está bien que usted se ocupe de las necesidades de la casa del Señor. El carcelero se ocupaba de la necesidad, le estaba sanando las heridas. Pero Pablo estaba llevando salvación a esa casa. En ese momento todos fueron bautizados, todos fueron sanos. 3 casas ya tenía Pablo en Filipos. El evangelio empezó a hacer como una gran bola y traer un avivamiento terrible. Como una bola de nieve, vio una piedra, una roca chiquita, cuando llega abajo es imparable. Bueno, así estaba haciendo este mensaje. Escuche, hermano, lo que puede pasar si usted le abre su casa al Señor, impresionante. En ese momento, dice la Escritura, que vuelven a la cárcel, allí juzgan su actitud, los liberan. Pablo vuelve a la casa de Lidia. Escuche, capítulo 17 del libro de los Hechos. Empiezan su trabajo en Tesalónica, allí donde vamos a hablar hoy. Y empezando su trabajo ministerial en Tesalónica, ¿saben cómo le llamaban a Tesalónica? La ciudad que no temía a Dios. Tesalónica eran aproximadamente 200.000 habitantes que tenía esa ciudad. Era fuerte en un comercio, era próspera, pero no temía a Dios, era autosuficiente. Estaba puesto muy en alto la religión, el orgullo, la ostentación de lujurias, de cosas. Y ahí empezaron a trabajar, ¿saben en dónde? Por 21 días, vamos a leer, ¿sabe? Dice, estuve 3 días de reposo ministrando en la sinagoga. 21 días estuvo él en Tesalónica. Un poquito más, un poquito menos. El registro que yo tengo en la Escritura es que cuando él empezó fueron 21 días de trabajo. Y estuvo cada día de reposo, 3 días de reposo. ¿Saben en dónde permaneció los otros 6 días restantes? Diga conmigo, en casas. Diga conmigo, su trabajo se basó en casas. ¿Sabe que nuestro trabajo se basa en las casas? Venimos a rendir el fruto el día domingo, pero nuestro mayor trabajo consiste en las casas. Hermanos, si usted le abre su casa al Señor, esta ciudad puede ser, mire, removida, dada vuelta, transformada, pero impresionante, como lo estamos haciendo. Pero sé que muchos están aquí, están como también en la duda de decir, ¿abriré mi casa, no abriré mi casa? ¿Cuántos de los que están aquí tienen su casa abierta para que se pueda ministrar una casa de buenas noticias? Levante su mano. Yo creo que hay un 50% que estamos aquí hoy que tiene que tomar esta decisión. Tiene que tomar la decisión de abrir su casa como una casa de buenas noticias. ¿Sabe? Estando trabajando en la casa de Jasón, este hombre dice que muchas mujeres nobles, judíos, no pocos, y ya mucha gente empezó a ser transformada por la predicación de Pablo, en este caso. Y en ese momento era tan alta la gloria del Señor, pero también fue tan alta la persecución, como nunca antes. Judíos celosos
Empezaron a hablarle a hombres malos, a hombres ociosos. ¿Sabe que cuando hay gente que no se ocupa de la reforma o que no se ajusta a la reforma, por más que le predique a multitudes, todo se basa en ser gente ociosa? Yo puedo venir acá y entretenerlos un rato y no transferir el compromiso de salvar a esta ciudad. Que eso tiene que ver que usted se mueva, que usted no entre en el ocio. Hay gente que se ocupa del ocio y se ocupan de entretener a la iglesia con tal de que no se les vaya. No les doy compromiso, se mantienen ociosos. Esos son la gente o los hombres malos que se levantan a perseguir a aquel que entiende el diseño de Dios para este tiempo. Y dice que fueron a perseguirlo y lo fueron a buscar a la casa de Jasón, no lo encontraron allí. Supongo el Espíritu Santo ya había estado advirtiéndoles, ellos se escondieron. Y ahí nomás lo tomaron a Jasón y a otro más allí, toda su casa lo llevaron a la cárcel allí, a cuestionar esto que estaba pasando. Y sabe que este cuestionamiento de ellos eran, estos que trastornan al mundo ahora han venido acá. O sea, tiembla el negocio de la prostitución o el negocio de la droga o el negocio de la religiosidad o aquellos que han tomado la iglesia como negocio. Tiembla cuando hay un padre ministerial dispuesto a implantar un diseño. Estos que trastornan al mundo ahora vinieron acá. Que se vayan de acá, no los queremos acá. Vienen a romper toda estructura o vienen a ¿no es cierto?, a hablarle a la gente ahora de qué, de que son padres. ¿Dónde se escuchó? ¿Cuándo se escuchó eso? Dicen así. Si la Escritura dice que no llaméis padre a nadie, dicen algunos. El Señor le entregó un padre a Europa. Hasta el día de hoy somos el resultado de ese hombre, hermanos. Yo le doy la gloria a Dios por esta tarde, porque sé que se están rompiendo estructuras mentales, no solamente a la gente que está aquí, porque ustedes ya están maduros en esto, pero yo sé que esto está llegando a mucha gente que está diciendo, yo estoy en un lugar, en una casa, que no se me ve como un hijo, yo soy un número más. A esa gente les digo, venga, esté bajo una paternidad. No pierda sus años detrás de gente que no han entendido el principio, que han pateado las perlas. Como dice la Escritura, escuche, vamos rápido, capítulo 1, pasó un año, escuche, tenemos que entender que fueron 21 días que el apóstol Pablo estuvo allí trabajando en Tesalónica, este lugar que le decían la ciudad que no teme a Dios. Pero mire, puede levantarse el enemigo más poderoso. Pero mire, cuando hay un padre reformador, trae consigo, escuche, la misma gloria del Dios Todopoderoso. Así que dice que esos 21 días de trabajo, después siguió él haciendo estas tareas. Diga conmigo, pasó un año. Desde que ellos estuvieron allí, trabajando por 21 días, pasó un año. Cuando pasa un año de esto, Pablo le escribe esta primera carta. Y a mí lo que habla, a mí me impacta porque eran creyentes nuevos. Era gente que había salido de lo peor del mundo. No era gente que tenía 40 años de evangelio, habían salido hace poco. Un año había pasado y ya Pablo exalta el fruto de ellos. Lea conmigo, escuche. Dice Pablo, capítulo 1 del primer libro de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esa presentación vale destacar dos cosas. Este padre ministerial en su presentación le estaba diciendo, señores, hemos venido primero en Dios. Somos gente que estamos en Dios. Somos en Dios como un padre. ¿Sí, amén?
Somos gente que ama a Dios o que está en Dios, pero en Dios Padre. Que hemos entendido que somos hijos verdaderos de Dios. Segundo, y de Él, Señor Jesucristo. Pablo se presentó a ellos diciéndole, Jesús para mí no es cualquier cosa. Jesús para mí no es el amuleto de la suerte, que yo cuando lo necesito lo tomo, le pido y después lo vuelvo a guardar. Jesús para mí no es un ídolo. Pablo se presentó como un padre de fe, pero número uno, como un hijo verdadero de Dios. Número dos, como un siervo, diciendo, Jesús para mí es mi Señor. Él es quien gobierna mi vida, mi casa, mi familia, mis ojos, mi mente, mi todo. Yo soy siervo de Jesús todo el tiempo. Amén. Sigamos. Y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Había pasado un año, escuche, acordándoos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, escuche, número uno, de la obra de vuestra fe. Diga conmigo, de la obra de vuestra fe. Diga conmigo, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. ¿Sabe que me preguntaba el líder de este grupo Rescate? Nos preguntaba en la mesa que teníamos, ¿cuántos años tenía el ministerio? Y allí podíamos hablar con ellos diciendo, bueno, de los años que viene el ministerio estando en la ciudad. ¿Sabe que yo podía destacar algo? Y el Señor le daba una palabra y yo les dije, Ministerio Poder de la Oración ha sido precursor en todo. Pero no para exaltar a un hombre, sino para entender de lo que Dios ha querido con nuestras vidas. Ha sido como una punta de lanza, abriendo brechas en todos los aspectos, en el área de adoración, en el área de alabanza, en el área de discipulado, en las áreas del trabajo en las casas, en el área del trabajo de la radiodifusión, en el área de la televisión, en las áreas de las primicias, en las áreas de los pactos, en las áreas de los desafíos de dinero o de aquellos desafíos que... ¡En todo! Y él me miraba y daba gloria. Y él destacaba a esta casa como una casa de padres. Escuche. Así que Pablo lo que primero estaba viendo de ellos, la obra de vuestra fe. Número dos, dice, y el trabajo de vuestro amor. ¿Sabe que eso se destaca? Y puedo escuchar a la sierva de Dios, nuestra madre ministerial, cuando ella desde este lugar destaca el trabajo incondicional de las mujeres, de su grupo, dice, y aún de todos los grupos que siempre trabajan detrás de los congresos o detrás de los eventos, uno puede ver esto, el trabajo que es fruto de un verdadero amor. Porque nadie nos obliga a hacer cosas que tienen que ver con el trabajo. Es que vemos de verdad y uno destaca el trabajo del amor. Número 3 dice, y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El verso 4 a mí me impacta. Me impacta. ¿Sabe lo que destacó en síntesis de ellos? Hablando de la obra, hablando del trabajo, hablando de la perseverancia. Después vamos a seguir viendo lo que pasa en el verso 10. Pero a la mitad del capítulo 1, Pablo destaca, ¿saben qué? Diga fuerte conmigo, la elección. Él destaca de ellos la elección. Ellos habían elegido vivir de esta manera. Ellos habían elegido adoptarlo como un padre. Ellos habían elegido literalmente lo que dice Proverbio, que mis caminos sean los tuyos. Te doy mi corazón para que guíes mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbio 23, 26, y miren tus ojos por mis caminos. Pablo destacaba de ellos la elección. Ellos lo habían elegido. Diga conmigo, lo habían elegido. Yo sé que esta casa ha elegido vivir así. Yo sé que esta casa ha elegido amar la paternidad. Yo sé que esta casa ha elegido el diseño, ha elegido vivir en las casas, ha elegido dar
y dar, aún en su fuerza y aún más allá de la fuerza. Yo sé que esta casa ha elegido vivir así. Por eso también sé, hermano, que los próximos años vamos a ir en la vida, como dice la Escritura, de poder en poder, como la luz de la aurora que va en aumento. Así será tu vida, así será tu casa, y no va a ser producto de la lotería, va a ser producto de tu elección. Va a ser producto de que más allá, cuando tuviste en tu boca el juzgar a un pastor o a tus padres, elegiste amarlos. Escuche, seguimos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Número 1, el evangelio a ellos le había llegado en palabras. ¿Sabe que cuando un ministerio, y eso se destaca en esta casa, ama la Escritura, ama la doctrina, amamos escuchar la radio, las predicaciones, las palabras, los días lunes, amamos cuando se nos enseña o se nos corrige? Es más, somos gente que estudia la Biblia, que estudia la palabra. Tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón la Escritura viviente. La palabra mora en nosotros. Y en ellos, dice, no solamente llegó en palabras, como alguien que sabe mucho. Es bueno cuando se nos enseña, es bueno tener aquí a gente que habla o nos enseña en base a la palabra, y somos testigos de eso. Pero ¿sabe qué acompañó a Pablo? ¿O qué acompañaron a estas palabras? Diga conmigo, poder. Yo creo que si gente, por más que tenga palabras, no lo asiste el poder, van a ser siempre palabras. Si a las palabras no... ¿Y por qué asisten? ¿Por qué el poder asiste a las palabras? Porque estaban en el Espíritu Santo. Y porque vivían en plena certidumbre. O sea, la vida de ellos hablaba más de lo que ellos estaban diciendo o enseñando. Yo quiero decirte, hermanos míos, esto, mire. El resultado del versículo 10, que vamos a leerlo ahora, que yo creo que todo el mundo quisiera ese resultado. Yo creo que todo pastor o toda iglesia ama el resultado del verso 10. ¿Que cuál era el resultado? Yo se los voy a decir, aunque después lo leamos. Podía hacer un análisis en Tesalónica y Pablo decirles, se han convertido de los ídolos a Dios. Número 1, un lugar que amaba a los ídolos. No eran solamente las estatuas. Les hablé al principio, era el orgullo, era la ostentación de dinero, eran los intocables tesalonicenses, eran aquellos que no temían a Dios. Eso fue quebrado. Para ahora dejar esos ídolos y volverse a Dios. La segunda consecuencia, ¿sabe cuál era? Servirle al Dios vivo y verdadero. Lo tercero, esperar de los cielos al Mesías. Yo quiero decirte algo, iglesia del Señor. Si usted entiende como yo que el Señor nos entrega palabras, o vivir en las palabras, o presentarnos como aquellos que hablan, que tienen la palabra, pero que somos asistidos con el poder, en el Espíritu Santo y con una vida de testimonio, vamos a vivir esta realidad en nuestros tiempos. Vamos a vivir esta realidad no solamente en Villa María, sino en todo lugar. Pablo dice, no solamente fueron palabras, sino que a estas palabras les asistió el poder. En el Espíritu Santo, le estaba diciendo Pablo, no fuimos guiados por intenciones de hombre. El Espíritu Santo estuvo con nosotros siempre, guiándonos, siendo nuestra voz en la madrugada, siendo aquel que nos enseña, que nos guía. Cuando usted tiene la palabra traerá poder. Y si usted se ocupa de guardar esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos, si entendemos que somos templo del Espíritu Santo, vamos a tener esta tercera característica que tenían estos hombres de Dios, estos padres ministeriales. Escuche. Dice, nosotros nos presentamos así, con palabras, con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros.
Y esto es glorioso, hermanos, que ahora ellos pasaron a ser como sus padres eran, viviendo con palabras, con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y sabe que me maravillo de esta gente, porque Pablo destacaba de ellos cuando ustedes nos escucharon, no nos escucharon como que fuera el hombre que les hablara. Nos escucharon como que el mismo Dios habló por nosotros. ¿Sabe? Si usted entiende que cada domingo es Dios hablándoles, y usted pone en práctica eso, mire, hay resultados, hermanos. Hay poder, hay resultados. Escuche, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Claro, cuando Pablo empezó a enseñar, se empezó a levantar la persecución como nunca antes, pero era tan fuerte este modelo, este diseño, este vínculo paternal, que ellos estuvieron dispuestos a soportar la aflicción de vivir en la tribulación, aceptando la enseñanza con gozo y ir aplicándola, aceptando y aplicándola, aceptando el diseño e ir aplicándolo más allá de la persecución. Más allá de que se levante gente a escribirte por Facebook cosas o barbaries en cuanto al ministerio. Más allá de que te cruces con gente en la calle que hable mal de nuestros pastores. Más allá de que te levantes y te encuentres con gente que hable mal de la iglesia o de los hermanos. Ellos soportaron toda persecución con gozo. Y se dedicaron a imitarlos. Escuche el resultado, es glorioso lo que estamos viviendo en esta tarde, escuche. Dice de tal manera, Pablo siempre usa esta palabra cuando tiene que realzar algo a tipo de exageración sana, ¿no? O sea, nos han imitado de tal manera. Han perseguido esta doctrina de tal manera, se la han jugado de tal manera, escuche, que habéis sido ejemplos. Esa palabra ejemplo es modelo, diga conmigo, modelo. Ahora, la peor de todas, ahora surge como un modelo. Esa sociedad que todos decían, no, estos no temen a Dios, nadie quería ser un tesalónico. Porque eran orgullosos, soberbios, pecadores, no temían a Dios. Pero ahora Pablo destaca que el hecho de haberles imitado aún en la tribulación hizo que esta gente se levantara como un modelo. Sabe que Dios ha puesto gran responsabilidad en esta casa y también por eso yo le hablo a los siervos de Dios de esta casa que hemos vivido. Yo soy familiar de ellos también. Por el honor y la gloria de Dios lo digo. Y hemos vivido tribulación, angustia, persecución, de todo. ¿Sabe que me hablaba apóstol Juan Andrés Buzo en estos días del Señor? Que tal la persecución es tal la gloria. Que siempre fue directamente proporcional la prueba con el llamado, hermanos. Nunca le hubiera pedido a Abraham el hijo si no le hubiera entregado una nación. Y esto también le hablo al pueblo. ¿Está tan grande tu prueba o tu aflicción? ¿Has venido a lamentar a la casa de tu prueba? Yo te digo, no lamentes tu prueba. Pásala con gozo en el Señor. Porque mayor será la gloria que tu prueba mañana. Por más que el enemigo se levante a amenazarte. Por más que venga la persecución y te haga decaer de un lado o de otro, hermano, mire. Yo puedo sentir la gloria. Se va a levantar el Señor Todopoderoso para llevarte de gloria en gloria, de poder en poder. Verás como nada tus frustraciones pasadas. Verás como nada la persecución pasada. Mayor será la gloria. Y dice, escuche, han sido modelo a todos los de Macedonia. Ahora hablaba que ellos eran el modelo de toda la provincia. Escuche, es decir, proféticamente yo lo declaro, Villa María o Iglesia Ministerio Poder de la Oración, yo te profetizo en esta tarde. Yo te profetizo que por cuanto has elegido
que por cuanto has elegido más allá de la tribulación, más allá de las acusaciones del hombre, pero por cuanto has elegido y has servido a esta casa de tal manera, el Señor te va a poner como un modelo, no solamente de las regiones vecinas, sino yo te profetizo, Ministerio Poder de la Oración, serás modelo para toda esta nación, no solamente para la provincia de Córdoba, sino también para toda esta nación. Es más, muchas naciones del mundo verán a adquirir este modelo. ¡Oh, yo te bendigo! Yo te declaro, no fue en vano la persecución. Si te persigue el diablo es por algo. Si no afectaras al infierno, el infierno te dejaría que vivieras en paz. Si se levanta la persecución, yo te doy gloria porque estamos golpeando y fuerte. Y el apóstol Buzo me ministraba las otras mañanas algo que quebraba mi vida. Y él me decía, Pablo, no le podemos dejar ni un día en la semana, ni 2 días de oración. Todos los días tenemos que tener ese altar. Y aun cuando es tarde en la noche, cuando uno se acuesta, anoche terminamos como a las 3, 4 de la madrugada, tenerlo allí antes y después sí tener nuestro momento de dormir. Pero él me hablaba haciendo un ejemplo de que como un reformador que marcó la historia de la iglesia de nuestra ciudad, él me decía, es necesario el altar todos los días. Él me decía, yo no quiero ser uno más, yo no quise ser uno más. Y uno siempre lo ve a él como alguien que como una lanza, así una punta de lanza, que va abriendo brechas en todo lugar. Lo digo yo y lo dicen muchos que lo conocen. ¿Sabe? Es la pasión de un hombre que no quiere ser del común denominador. Es la pasión de alguien que ha entendido que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pasión, es el fuego de un hombre que se alimenta del Dios que lo ha llamado para saber que si Dios está conmigo, yo no puedo vivir de la misma manera. Si Dios nos ha llamado para afectar pueblos, ciudades y naciones, yo creo que es tiempo que entendamos eso, que no es uno u otro, sino que es la iglesia. ¡Aleluya! Y dice, no solamente fueron modelo en Macedonia, sino también en Acaya, una provincia allí pegada al lugar, escuche, que han creído. Dice Pablo, porque partiendo de vosotros, y esto es maravilloso, ¿sabe? Es lindo cuando uno puede fluir en presencia de su líder como alguien destacado. Pero ¿sabe lo que yo me maravillo de esta gente? Que Pablo se fue de ellos. Él habrá ordenado a algún diácono allí. Pablo se fue de ellos. Pablo se llenó de gozo y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, diga conmigo, en todo lugar. Dice Pablo, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Yo declaro en el nombre de Jesús, y no estoy jugando, yo se lo declaro, hermanos, que tu mayor tiempo de victorias será afuera, en la calle, en tu lugar de trabajo, en las casas de buenas noticias. Va a venir ese testimonio tan real de ellos. Dice, partiendo de vosotros, tuvimos 21 días con ustedes. Partiendo de vosotros empezamos a escuchar lo que estaba pasando con ustedes. La obra de vuestra fe, el resultado de lo que habíamos hablado. Porque ellos mismos cuentan. ¿Quiénes contaban? La gente de Macedonia. La gente de estas otras regiones. Yo declaro que su gente va a contar esto de usted. Es que cuando el barrio habla de mí, cuando mi familia habla de mí, cuando mis compañeros de trabajo hablan de mí, ellos mismos hablan de ustedes. ¿Quieren? Esta gente que son pecadores, estas otras ciudades que no temen a Dios,
Están hablando de lo que está pasando en Tesalónica. Ahora lo que está pasando en Tesalónica es un avivamiento, es como una llama. Era como una llama poderosísima. Ellos siendo afectados por el verdadero evangelio, hermanos míos, salían a las calles, a todo lugar, llevando este evangelio con fe. Estaban apasionados, estaban enamorados, estaban llenos de Dios. Vamos a orar en un momento, nos ponemos de pie, ya estamos terminando. Vamos a orar y vamos a impartir este fuego. Vamos a declarar que usted se va a ir de esta casa, o se va a ir de este lugar hoy, pero se va a ir lleno del poder de Dios. Para hacer testimonio afuera. Y usted va a venir y le va a decir, ¿sabe, apóstol Juan Andrés Buzo? ¿Sabe? Desde que empecé a tomar en serio que yo tengo que hacer testimonio, un vecino que nunca le hablaba, y empecé a hacer testimonio. ¿En qué? En obras, en trabajo de amor, en testimonio de vida. Ahora quiere que vaya a hablarle. ¿Amén? Escucha, hermanos, ya terminamos. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ahí está, ¿ve?, de los ídolos a Dios. Era sorprendente ver a esta gente de esta manera. El mundo que rodeaba a Tesalónica se sorprendía de esto, hermanos. Porque era una fe que ahora tenía resultados. Hasta ese momento vivían de la religión que solo entretuvo y que nunca trajo resultado. Pero ¿sabe lo que estaba impactando ahora al mundo? Que lo que están hablando está trayendo resultado. Porque el que pecaba ya no peca más. Porque número uno, han abandonado los ídolos. ¿Sabe lo terrible que es que un hombre o una mujer abandone los ídolos? Y no te hablo que uno dice va a la casa y rompe las estatuillas. No es eso. Los ídolos que están en el corazón. Es lo primero que está antes que el Señor. Y somos engañados por el enemigo. Moisés estando arriba, escucha, hermanos, Aarón abajo, la presión del pueblo. Aarón da una directiva, traigan el oro. Cuando ponen el oro, está la fundición. Y dice la Escritura que el sacerdote, escuche, con un buril talló el ídolo. Estaba en su corazón. Cuando lo confronta, dice, cuando lo confronta el Señor con Moisés, su padre, Aarón le dice, puse esto a fundir y esto es lo que salió, dice. Cuando la Escritura dice que él mismo lo talló. Yo creo que lo que va a hacer en esta tarde va a arrancar ídolos que estaban en nuestro corazón. Cosas que teníamos como primero antes que Dios. Y me pongo como ejemplo porque yo todos los días le digo, Señor, examíname. Si hay algo torcido, corrígelo. Y entendiendo que la humanidad está presente, uno tiene que corregirse todos los días. Escuche, número uno, era el testimonio de que habían sido convertidos de los ídolos a Dios. Número dos, ahora para servir al Dios vivo y verdadero. Destacaban que esta iglesia en Tesalónica servían al Dios vivo, predicaban la palabra como nadie, se pusieron a servirle al Señor porque entendieron que Dios es vivo y verdadero. Tercero y último ya, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Hasta ahí nomás. ¿Sabe, hermanos? Ya terminamos, oramos. Que el Señor pueda bendecirnos en esta tarde. Fuimos sacados de la idolatría para ahora vivir y servir al Dios vivo y verdadero. Y eso nos hace vivir con la esperanza de que un día vamos a verle. Yo vivo esperándolo, pero no en la actitud pasiva, sino en la actitud activa, sirviéndole como el único Dios vivo y verdadero. ¿Sí, amén? ¿Usted quiere vivir este resultado? ¿Amén? Vamos a orar en esta tarde. Cierre sus ojos allí donde está.
y empiece a orar conmigo. Yo sé que el Espíritu Santo ha impartido en esta hora. Será importante entonces ser gente que tenga la palabra en sus labios, ser gente que vive en el poder, ser aquellos que mantengan la comunión viva con el Espíritu Santo para vivir con un testimonio fiel. Es vital para la gente que nos rodea. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios, en esta tarde. Entendiendo el diseño, yo te digo, Señor, yo quiero vivir la realidad de Tesalónica. Yo quiero vivir ese modelo, ese diseño de iglesia que tenía un padre ministerial de fe. Y yo quiero ser aquellos que imiten lo que mis padres me hablan. Señor, yo quiero ver a esta ciudad rendida a tus pies. Yo quiero escuchar tu clamor, iglesia, por un momento. Si realmente es tu clamor de decirle, Señor, salva mi ciudad, salva mi familia, salva mi nación. Yo no estoy escuchándote. Yo quisiera escuchar hasta el grito de gente que ve la necesidad en su familia, en su casa, en su lugar, en su ciudad, que le dice, Señor Jesús, ten misericordia de nuestra ciudad. Señor, no apartes tu mano de bendición de nuestro lugar. Señor Jesús, salva a nuestra ciudad. Levántanos como un modelo verdadero. Levanta esta casa como un modelo de palabra, de poder. Que tu Espíritu Santo sea la marca de nuestras vidas. Hermano, exáltelo en esta hora, exáltelo, porque en los postreros días lo vamos a ver. En los postreros días vamos a ver cómo tu vida y la mía ha pasado por tribulación, por necesidad, pero vamos a ver cómo vamos a ser puestos como un modelo, como cabeza y no por cola. Te adoramos, Señor.